Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha es lunes, julio 11, 2016, son las 9:47 p.m. Estamos estudiando la lectura semanal Rastafari número 39, Jucat, eh, ordenanza de, y creo esta es la tercera parte. Hablábamos acerca del bautismo, el bautizo en la segunda parte. Y ahora nos vamos a adelantar a enfocarnos en lo que deberíamos de haber prestado la atención en la segunda presentación, y es en relación al tercer versículo, capítulo 19, libro de los números, Bamidbar, y la daráis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, fuera del campo, fuera del campo. Esto es lo que queremos estudiar, fuera del campo. ¿Qué significa esto? Fuera del campo, al exterior. ¿Por qué? Porque el campo está contaminado, por eso mismo. A dirigirnos al libro de Levítico. Quiero adelantar el paso porque me gusta a veces incluir la máxima cantidad de información que se pueda, y sé que no es apropiado, pero si a algunos pues, se les prende el foco, entenderían que a veces es necesario ver los videos y pausar y meditar y verlos quizás de nuevo, y siempre aprendemos más y más. Ahora, libro de Levítico capítulo 4 versículo 12. El mismo continúa diciendo: en fin, todo el becerro sacará fuera del campo, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Bien, ahora nos adelantamos a otra referencia que tenemos aquí. Libro del Éxodo, capítulo 29. Veamos aquí qué versículo, versículo 14. El mismo es el que dice: pero consumirás a fuego fuerte del, disculpen, pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol es expiación. Ahora, um, nos adelantamos a la referencia que nos va a ser más útil. Las referencias aquí mismo en el libro de Levítico, capítulo 16. Pero quizás sea mejor, vamos a dirigirnos al libro de Hebreos, epístola de apóstol San Pablo a los Hebreos, primeramente. Capítulo 13, versículo 10 al 14. Dice: tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Siempre hay algo nuevo, como hemos mencionado. Jesús Cristo fue un cambio nuevo. Quienes no lo recibieron, no lo recibieron. Pero no te puedes brincar el primer paso, judaísmo, y luego cristianismo judeo o judeocristianismo. Y ahora hay otro cambio, Rastafari. No te puedes quedar atrás. Jerusalén fue por un tiempo tierra santa, ya no lo es. Etiopía ha sido por un tiempo tierra santa, ya no lo es. No te puedes quedar atorado. No estamos satisfechos con lo que es establecido o lo que es visto, porque eso es corrupto, mas esperamos y buscamos lo por venir.
porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la por venir. Salgamos fuera a él, salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio, su cargo. Así es que nos podemos ahora sí libremente regresar al libro de Levítico, capítulo 16. Recordamos que este es el capítulo en el cual se da la instrucción en relación a eh, el día de la expiación. Aquí tenemos en nuestros apuntes que el campo, fuera del campo, el campo es decir, el judaísmo, religión que es hecha por formas y ceremonias. Fuera del templo, fuera de la ciudad, fuera de las puertas, es decir, fuera de la práctica civil y religiosa del judaísmo. El judaísmo, como dijimos, se transforma al judeocristianismo y en estos tiempos se ha transformado a Rastafari. Cuando dice salgamos, siguiéndolo a él, del real, es decir, separación para adorar en espíritu y en verdad, como le dice Jesús Cristo Yeshua Mashiach a la señora en Samaria, le dice, mujer, se aproxima la hora en la cual ni en este monte ni en aquel vamos a adorar. Eh, Al parecer, quizás se hagan bueno, vamos a tener que empezar esta grabación un poco delatada porque habíamos olvidado pues oprimir el botón, pero pues que así sea. Se perdieron 7 minutos, pero continuamos. Quemados fuera, porque un campo no sagrado no es lugar adecuado para un sacrificio sagrado. Ahora sí nos dirigimos al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 16. O sea, como hemos dicho bastantes veces, que para que una obra sea limpia debemos comer y ser animales limpios. O sea, dividir la pezuña, partir la pezuña en dos y rumiar la comida. Entonces siempre va a haber una división y se van a invertir las cosas para que el trabajo sea limpio y no sea contaminado. De esta misma forma, vemos que incluso el capítulo 16, en el donde se da la instrucción en relación al día de la expiación, vemos que del versículo 16 más o menos en adelante expresa la segunda parte. Quizás la segunda parte sea lo que viene primero y lo que viene primero es lo que viene al último. Entonces vemos que se parte la pezuña y se rumía la comida, que nosotros somos animales, comemos de la comida que nos proporciona nuestro Creador y así le servimos. Sacrificios vivos y aceptables es lo que desea Él. Entonces debemos comer limpiamente y si comemos palabra de Torah, de Haftarah, de Brit Hadasha, entonces debemos de partir la pezuña y invertir o rumiar la comida, meditar sobre ella y contemplar día y noche para entonces establecer las cosas en su orden apropiado, ya sea la voluntad del más alto que nos entregue esa bendición. El libro de Levítico, capítulo 16, versículo 16 dice, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces aquí muy claramente desde este tiempo y desde siempre es muy obvio que el tabernáculo del testimonio es corrupto, es lleno de nuestras inmundicias, por cual razón se limpiará el santuario de las inmundicias de nosotros los hijos de Israel y nuestras rebeliones y de todos nuestros pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de su inmundicia. Quizás sería necesario continuar, ¿por qué no?
Lo haremos y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Veamos aquí, versículo número 18, dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Entonces saldrá al altar y lo expiará. Vemos Yeshua HaMashiach que se entregó fuera del campo, estableciendo un campo limpio, un lugar limpio, pero él se fue directamente al cielo. Y cuando él esté ahí, nadie puede entrar. No es hasta que como da aquí la indicación, dice, y saldrá al altar. Porque toma tiempo, al parecer, y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga, hasta que aparezca esta segunda vez y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Entonces, quizás me haya equivocado un poco, no estoy seguro, pero saldrá al altar. Si el altar fue la cruz, pero ya se entregó, es decir, ya se crucificó, entonces está en el santuario, está haciendo expiación, pero luego ya sale, ¿por qué? Porque ya se logró. Ahora va a ser expiación al altar, curiosamente. No entiendo así con completa exactitud, pero eh, no es suficiente como para detenernos. Y saldrá al altar que está delante de Jehová. De él quién es el que es y quién es él. Es Haile Selassie primero. Entonces sale a ese altar y lo expiará. Lo hará uno. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrio y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Vamos a ver, tenemos una nota aquí que podemos atribuir, la cual dice dispensationally dispensación. De acuerdo a la dispensación para Israel, esto es del futuro y esto es en relación al versículo 18 del capítulo 16, libro de Levítico. Dice esto todavía es para el futuro, en donde el pontífice, alto sacerdote, está todavía él dentro del lugar más santísimo. Cuando él viene afuera a, a su pueblo antiguo y, y los va a convertir y restaurar. Mientras tanto, los creyentes de esta dispensación son sacerdotes y ellos entran al lugar santísimo donde Él está. Algo que tenemos que entender es que, o sea que Cristo no es, Cristo Jesús es es un jubileo, o sea, es una gracia y misericordia, o sea que no, pensamos que Jesús Cristo inició una dispensación del cristianismo, pero no es así. O sea que la sinagoga, el judaísmo nunca cesó, nunca dejó de ser, se transfirió a Etiopía. De hecho, en los tabernáculos de Etiopía, en las sinagogas o iglesias, es lo mismo, y hay lugar más santísimo. Y la misma costumbre se llevaba a cabo, más que no en Jerusalén, sino en el Nuevo Jerusalén. Y ese Nuevo Jerusalén ya no es Nuevo Jerusalén, porque hay un Nuevo Jerusalén, aparte de estos otros dos. Entonces nomás decimos eso porque a veces confunde mucho pensar como que el cristianismo tiene algo que ver
con la verdad, y no tiene nada que ver. El judeocristianismo etíope es el único que tiene que ver y es una continuación de lo que es desde el Antiguo Testamento. No hay el cambio del cual todos piensan que se llevó a cabo hace 2000 años, es el cambio que apenas se está llevando a cabo en la primera fuerza de la Trinidad. Esto es la reconciliación, es la expiación. Se debe entender, pues, el cristianismo, el cual nosotros lo reconocemos como tal, no tiene nada que ver. De hecho, eso ha sido pues territorio del adversario desde el principio. Ya había corrupción en esa obra desde el principio. Por eso la fuerza, la potencia había sido transferida a Etiopía desde mucho antes. Veamos aquí. Quizás podríamos, ¿qué dice aquí? A ver, Levítico 4:21, ofrecerse, meterse. Vean aquí va a haber un versículo el cual quizás nos ayude. Libro de Levítico, capítulo 4. Pues la verdad que no me siento satisfecho con estas últimas presentaciones, para ser sincero. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación de la congregación. Y sacará el becerro fuera del campamento, como hemos dicho, y lo quemará como quemó el primer becerro, o sea que es la segunda vez. Expiación de la congregación. Ahora dice, pues ahí vamos a pausar eso porque no, la verdad no estamos sintiendo que fluya la enseñanza, para ser sinceros, cosa rara, pero es lo que es, bastante raro. Pero ahora nos vamos a dirigir rápidamente nomás a ver un poco aquí en relación a Miriam. Al parecer rojo y agua, azul y rojo es lo que estamos viendo mucho dentro de este estudio. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero y asentó el pueblo en Kadesh. Y ahí murió María y fue allí sepultada. Muere María y luego muere Aarón. Y Moisés se encuentra pues que peca, comete pecado, porque se le da la instrucción de hablar a la roca y Moisés se le sube y no glorifica a Jehová nuestro Dios delante de los ojos del pueblo de Israel y dice, escuchen rebeldes, algo por ese sentido. Tendremos que nosotros darles agua tú Moisés, tú les vas a dar agua. Aquí dice, versículo 10, capítulo 20, libro de los números, Bamidbar, dice, juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y díjoles, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y hirió la peña con su vara 2 veces. Quizás no 2 veces en este momento en particular, quizás no más una vez, pero nos está recordando que ya hirió la piedra la primera vez, no era necesario, se le dijo a Moisés, habla a la piedra. De hecho, vamos a buscar esa, um, dice, ¿y por qué nos has hecho subir? Y fuéronse, versículo 6, y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablen a la peña en ojos de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación. Y a la congregación me perdí. A ver,
a la congregación y mandó y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, de Yahweh, como él le mandó, pero no hicieron lo que se les dio por instrucción. Golpeó la segunda vez o dos veces la piedra. Se le dijo muy claramente: habla a la piedra. Una crucifixión es suficiente y es eficaz eternamente. Pero lo hemos mencionado y lo mencionamos otra vez. Recuerden que Moisés él se consideraba no tener, ¿cómo? Él no podía hablar, no tenía confianza en su hablar. De hecho, eso fue una de las excusas que utilizó para tratar de escaparse de la responsabilidad, la cual pues es imposible escapar de ella. No recuerdo exactamente dónde dice, pero es en el libro de Éxodo, a principios, en donde dice, pero pues, o sea, no, de hecho, seguramente es el capítulo 4, dice, capítulo 4, entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. A ver. Acá quita tus zapatos, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Yo soy la primera fuerza de la Trinidad, vean aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, servirás a Dios sobre este monte. Vamos aquí, no encuentro el versículo. Para siempre juntos a los ancianos, Geteos, Israel, camino más yo sé que el rey de Egipto, pero yo extenderé mi mano sobre Egipto y yo daré a este pueblo gracias, sino que demandará. No lo encuentro de tu mano. Y respondió una vara y le dijo: échala. No, pues como que no encontramos aquí, pero sí está la escritura, sí existe en donde utiliza como excusa que pues no, algunos dicen que es tartamudo. eh, yo no sé por qué, no digo que no sea posible, pero pues tampoco veo evidencia para sostener eso. Dice: y si aún no creyeran a estas dos señales, al Padre y al Hijo, ni oirán tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarlas en tierra, y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, yo no soy hombre de palabras. Aquí está: yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de anteayer, ni aunque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, quizás sí exista la evidencia para pretender eso, pero no sabría decirlo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo al Señor: envía por mano del que has de enviar. Entonces se enojó Jehová, porque Moisés rechazó. ¿Por qué dijimos esto? Pues porque al menos podemos utilizar la oportunidad para expresar que no por fuerza, no por
ejércitos, sino por su Espíritu Santo, las cosas se llevan a cabo. El hombre físico debe morir, el hombre natural debe ser sacrificado y debemos de vivir en el Espíritu. ¿Por qué Moisés golpeó la piedra otra vez? Porque no confió en Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvo confianza del hablar. Moisés siempre fue el tipo que se creía fuerte, que tenía fuerza física. Al principio él le intentó salvar a su pueblo a través de acciones físicas, hiriendo al egipcio, matándolo, pero así no son las cosas. Entonces cuando llegó la oportunidad de demostrarse que tiene fe en Jehová nuestro Dios, en decir, en el que se le dijo, habla a la piedra, y Moisés, o sea, habíamos dicho que se enojó Jehová con Moisés porque Moisés dijo, a quien vayas a enviar, envíalo, Señor. No, Moisés, te estoy diciendo a ti, pero bueno, ahí muere, tú ahí mueres. No tienes, entonces tiene que improvisar Jehová nuestro Dios y instituye el cambio y dice, bueno, no vas a ser tú el pontífice, voy a tener que cambiar las cosas porque no crees en mí. No es tu hermano Aarón, entonces yo te diré a ti las cosas y Aarón recibirá um, pues instrucción de ti, lo que yo te pongo en tu boca. Y entonces aquí está el problema otra vez, que rechazamos la conexión directa. Ahora Aarón puede ser perdido en la traducción que Moisés le entrega porque Jehová está hablando con Moisés. Y ahora Moisés tiene que traducir a Aarón. Es historia semejante a lo que sucede en el jardín de Edén, en el huerto de Edén, en donde pues se le dijo directamente a Adán y pues Adán tradució el mensaje a Eva y se perdió información y pues vemos lo que causó todo eso. Entonces pues cuando se le dice golpea, no golpea, o sea, habla a la roca, se hizo pequeño Moisés y no confió, lo tomó personal, de que hayan estado murmurando de él y se le subió y pues un coraje y fue suficiente para que se le diga no vas a entrar a la tierra de promesa porque no me glorificaste, no me fuiste obediente a lo que te di por instrucción, diste un mal ejemplo, debes hablar a la roca y no lo hiciste porque no crees en mí. Y lo que debemos de recibir en parte de esto es de que cuando nosotros somos débiles es oportunidad para dar gloria a Jehová porque entonces Él demuestra que Él es fuerte y demuestra a través de esto que, que Él es todo. Si Moisés hubiera hablado a la roca, todos hubieran dadose cuenta que Jehová es Dios todopoderoso porque Moisés por fin nos explicó él mismo. Moisés por fin superó su miedo del hablar. Moisés no tartamudeó. Moisés nos expresó, nos indicó, nos enseñó, nos ha hecho entender. No pudo hacerlo. Le dio miedo, se echó atrás y mejor golpeó la roca. Tal vez la frustración de no creer que él era capaz y que podía hablar a la roca. Ya había golpeado la roca la primera vez, la segunda vez era para hablar a la roca, mas no confió en Jehová nuestro Dios, no expresó fe completa. Ni modo, Moisés, no vas a entrar, no te puedo, o sea, no puedo quedar mal, no fuiste obediente y, y pues así son las cosas. No que hayamos sido obedientes desde el principio, ¿verdad? Pero pues llega un punto donde Jehová dice, no, pues es que aquí ya eh, por ciertas razones las cuales solamente yo sé, ya es donde pues se pone un alto a la desobediencia. ¿Qué hacemos? Nos acabamos de acordar que en la lectura que se encuentra en el Nuevo Testamento, la cual está porque hay dos,
específicamente la cual se encuentra en la epístola de apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Creo que empieza con el versículo 11 al 28. Vamos a ver. Eh, Algo muy importante. Vamos a empezar con, pues sí, el versículo, capítulo 9, versículo, la verdad que no estoy sintiendo eh, eh, la enseñanza, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. El tiempo de la corrección. Ese tiempo es hoy, porque hay corrección. ¿Qué es corrección? Concordancia G, como de griego, 1, 2, 2, 3. La palabra es diortosis. De hecho, la concordancia que dimos no es esa, disculpen. La concordancia para la palabra diortosis es G, como griego, 3717. Creo que es esa, si no estoy equivocado, si no me equivoqué otra vez. Se me hace que ni es la concordancia esa tampoco. Bueno, pero la palabra es diortosis. Es compuesta de dos distintas palabras. La primera, día, la segunda, ortos. Empecemos con día. Significa a través, división, ya sea en lugar o en movimiento, en extensión, en el actuar. Uno, en tiempo, a través de un tiempo continuo, a través de continuar. Un, un pasar el tiempo y pasar a través del tiempo. Otra expresión de esta misma palabra día significa el ser instrumento a través de algo, hacer día, o sea, a través del tiempo, a través de un lugar, es una división, a través de el continuar, haces algo a través de un instrumento, a través de lo cual es hecho efecto, autor, es decir, instrumento mental, causa formal, manera a través, manera de hacer algo a través, día, distribución a través, distribuir, separación a través de separar, rivalidad a través de la rivalidad, transición, a través, transición. Entonces la primera palabra que compone esta palabra, o sea, la segunda parte que compone esta palabra diortosis es oros significa el monte, montaña, el cual es compuesto entonces oro de otras palabras, iro, que es elevar, ascender, subir hacia arriba, y irnos, pájaro. Orto significa derecho, recto. Entonces, la división de hacer las cosas rectas, la dividir, es decir, la corrección es dividir correctamente, es dividir para hacerlo lo que es apropiado, es hacer la corrección. No es que seamos perfectos en el sentido de libres de pecados, pero en que hacemos la corrección. ¿Por qué? Porque aquí dice impuestas hasta el tiempo de la corrección, hasta que entiendamos, por ejemplo, el tabernáculo, el lugar más santísimo. Jesús Cristo jamás ni siquiera entró al lugar más santísimo porque no era pontífice.
de acuerdo a la imaginación de aquellos quienes trabajaban en el tabernáculo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Jesucristo no es el pontífice. Sí lo es, pero tenemos que entender que las cosas que se nos expresan solamente son representaciones de cosas que no se ven. Por decir, beban de este vino que es mi sangre, la cual, y coman de este pan que soy yo. Eh, para empezar, no es ni siquiera sangre y está diciendo que es sangre. No necesariamente tenemos que beber de ningún vino y mucho menos de ninguna sangre real. Otra cosa es de que incluso su misma sangre, la que Él entrega por nosotros, no es lo que hace todo, pues. Pero no vamos a, tenemos que ser enseñados a través de ejemplos que podemos nosotros ver y darnos una idea de más o menos, pues te das una idea nomás de cómo más o menos, pues, una semejanza de lo que no se va a ver, es imposible. Entonces, de esta misma manera, todas las cosas que están escritas no solamente son representaciones hasta que se manifieste la verdad. Entonces, ese es el tiempo de la corrección, porque te alineas, o como dijimos, diórtosis, la división correcta, el dividir correctamente, el discernir correctamente su palabra en espíritu y en verdad. Mas entrando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, de esta creación, no de esta creación, de otro mundo, de otro nivel, de un mundo en el cual las cosas que son no las podemos ver, pero sabemos que son. Y no por sangre de machos, cabrios, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más no? Pero ¿cómo vas a ser seguro si no tienes una confirmación? De hecho, si algo puedo decir que entendí acerca del catolicismo, mi mamá me hizo a la fuerza hacer la primera comunión. Entonces, pero al pasar el tiempo me di cuenta que después de la primera comunión nos hicieron hacer una confirmación. Entonces dije, eso es el Padre, en eso sí están bien, es una buena representación porque la primera comunión es, por ejemplo, te encuentras con Cristo Jesús, pero ¿quién te asegura que es el verdadero? Tu imaginación, pues no es suficiente, el Torah exige dos o más testigos. Entonces, si nomás tienes a Jesús Cristo, ¿quién asegura que es verdadero? Más aquel quien testifica fiel y verdadero testigo a él, quien a cambio da testigo fiel y verdadero a quien testificó al primero y el primero al segundo y somos uno. En una, en una primera fuerza de la Trinidad. Es esto lo que es la aseguranza eterna, porque no hay duda. El Hijo expresa al Padre, el Padre expresa al Hijo y te encuentras en medio de esta realidad y pues sella tu conciencia que el testigo es fiel porque como lo indica Torah tienes ambos eh, testigos y se afirma una verdad y no solamente cualquier testigo, pero tienes al mismo Hijo del Dios viviente, el mismo Dios quien llamó al Hijo su Hijo, en quien está muy bien satisfecho. De alguna otra manera, nuestras conciencias no están completamente seguras de que sabemos lo que sabemos, porque pues la conciencia es criatura del Creador y no puede mentir a su Creador. Y cuando se requiere de ella de entregar testigo, pues va a decir la verdad, no sé, sé que un Jesús Cristo, pero pues para decirte la verdad, no tengo confirmación. Entonces la confirmación viene en el Padre. Y así que
Por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y estos somos nosotros. Entonces continúa diciendo, porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador. Por eso debemos de morir si queremos pues recibir. Porque ese fue el ejemplo que el morir a uno mismo y entregarnos a él, sacrificar la voluntad del deseo carnal y desear vivir la vida espiritual. Dice, porque el testamento con la muerte es confirmada. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua y lana de grana y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año, con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presenta por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, de hecho la palabra para segunda, vemos que es deuteros, segunda vez, no es decir doble, es decir otra vez. Esta segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Y aquí era Ángel Selassie. Y esto cumple pues la repetición de la ley, es decir, Deuteronomio. Veamos. Hebreos capítulo 9, empecemos como se orille, dice, en dijo Christos tecmo, yebzwochne hatiat, lishekame and, gize que te sewa bejala, yadanacho sind, lemi tebabekut, juleteña gize yale hatiat, yitayelachual. Para aquellos quienes lo esperan, la segunda vez aparecerá, será visto, más bien, de los que le esperan para salud. Shalom.